lugar nos convoca el aniversario luctuoso del benemérito de las Américas, Benito Juárez García. En tal sentido, damos inicio con los honores correspondientes a nuestro lábaro patrio. Damos la bienvenida a las y los integrantes del honorable ayuntamiento. Doy lugar con la presencia de los secretarios. Como siempre, acompañándonos, directoras y directores del gabinete principal. Muchas gracias. Y ahora, con su venia, algunas reflexiones en torno a Benito Juárez. Si pocas son las concepciones acerca de las obras del hombre que resisten la prueba del tiempo, más escasas son todavía las personalidades que perduran y logran ganar la vida del recuerdo. A esa estirpe de hombres pertenece el presente histórico Benito Pablo Juárez García. Encina Señera en los caminos de la patria, un hombre que supo venir desde la discriminación hasta la más alta magistratura del país. Triplemente segregado en su época, siglo XIX. Nace en una cuna muy humilde, en la pobreza, cuando en México el 80% de los hogares eran pobres. Nace también con la condición de indígena zapoteca. En aquel tiempo y aún en nuestros días, discriminados. Pobre, indígena, y llega a la adolescencia siendo prácticamente un analfabeto. No dominaba el castillo, no dominaba el español. Un tío lo acoge, lo empieza a formar, ve el brillante fruto que era el benemérito de las Américas y empieza a encaminarlo en un proceso formativo. Como muchos hombres de su época, la mejor oferta educativa está en los seminarios. Él pretende entrar ahí. Pero él desde muy joven es no anticlerical, él es liberal. Entonces dice no a la sotana. Dice sí a la toga. ¿Por qué? Porque se va a formar como abogado. Ahí, en la vieja Antequera, en la hermosísima Oaxaca, Juárez cursa los estudios de Derecho. Y sus primeras incursiones en la política lo llevan a ocupar cargos muy altos dentro del mismo Oaxaca. Pero el horizonte de Juárez era un horizonte ancho, era un horizonte que iba más allá de las coordenadas geográficas del sureste de México. Era un horizonte que abarcaba toda la República Mexicana. Y entonces Juárez enfrenta primero la lucha intestina, liberales contra conservadores. Y de esta lucha surge un documento extraordinario, la Constitución del 57, pero surge también como un paradigma vigente hasta nuestros días las leyes de reforma, en donde, entre otras cosas, se habla de la meridiana y clara división entre la Iglesia y el Estado. Y esto, si nos atenemos a la cita bíblica, pues es coherente, porque dar a Dios lo que es de Dios y dar al César lo que es del César. Juárez sufre el destierro, va a refugiarse en la Nueva Orleans, desde ahí continúa su lucha, regresa al país, va a enfrentar dos invasiones, y a la invasión francesa de Maximiliano de Habsburgo, Mejía y Miramón, los condena al patíbulo, al fusilamiento en el Cerro de las Campanas, aquí en el vecino Querétaro. Juárez, por sus obras, sigue estando presente. Juárez, en su tiempo en Colombia, fue nombrado el benemérito de las Américas. Etimológicamente, bene, el bueno, el que hace buenos méritos. Eso es Benito Juárez García. Juárez, a diferencia de otros prohombres de la historia de México, va a morir en su cama.
víctima de angina de pecho. Y me pregunto, y me lo han hecho, me han cuestionado, ¿vale la pena hacer conmemoraciones cívicas? Claro que vale la pena. Se llama historia, se llaman raíces, y quien no conoce su historia está condenado a repetir errores. Enhorabuena que el ayuntamiento, el presidente municipal, den este espacio para este tipo de expresiones cívicas. Más allá que sea deber moral y legal del cronista impulsar este tipo de conocimientos, es deber de todo buen mexicano decir orgullosamente: sí, en mi patria hay una agenda cívica nutrida, y tenemos una agenda cívica llena de mujeres y de hombres que son ejemplo para hoy y para la eternidad. Gracias.